Dios les bendiga, hermanos. Nos reunimos nuevamente este domingo para ofrecer al Señor nuestro culto racional. En este momento vamos a hacer nuestra reflexión en el Evangelio y en esta ocasión nos corresponde el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, los versículos del 26 al 34. Recordémonos que en el tiempo de resurrección y Pentecostés estuvimos hablando y reflexionando en el Evangelio de San Juan como un tiempo especial, pero cuando hemos pasado al tiempo ordinario, el tiempo de la iglesia, desde el domingo pasado, volvemos a Marcos, que es el Evangelio que nos corresponde estudiar o reflexionar los domingos en este ciclo litúrgico. Tenemos este tema para reflexionar con el título Una pequeña semilla que crece. Jesús vino y específicamente habló desde el principio que su propósito era proclamar el reino de Dios, pero nunca lo hizo explícitamente. Él usó parábolas por medio de las cuales provocaba que usáramos la imaginación para captar su significado. Estas dos parábolas de las semillas dirigen nuestra atención hacia verdades profundas. Primero, que el reino crece por un poder mayor. Sus frutos están más allá de nuestras expectativas. Hermanos, cuando nosotros sembramos y en nuestra casa se producen frutos, nos sentimos bien felices y la idea o el sentimiento es que nosotros fuimos los que hicimos ese gran milagro de producir tomates, chiles, pimientos, cosas que podemos sembrar en nuestra casa, o aún más los agricultores que siembran grandes campos y dicen o decimos con el sudor de nuestra frente. Sin embargo, esta parábola nos enseña que hay un poder mayor, porque al poner la semilla en la tierra, eso que sucede, esa transformación que sucede y hace que la planta brote, no está en nuestras manos ni en nuestro poder. Y la otra cosa que también vemos es que el reino de Dios es multifacético. Lo podemos ver desde diferentes ángulos, porque Él usó en esta ocasión unas parábolas con el tema agrícola, pero igualmente usó parábolas con temas variados. Y su propósito era tocar por medio de esas parábolas aspectos sociales, políticos y económicos que tienen que ver con el reino de Dios. Jesús habla en esta ocasión a orillas del lago y la gente le está escuchando. Y nosotros ahora leemos el Evangelio y tenemos que aplicar esta enseñanza. La primera parte del texto habla de una semilla que un hombre siembra y se va a su casa, duerme y dice ahí de noche y de día y la semilla brota. ¿Cuándo va a brotar? Si nosotros tenemos conocimiento cuántos días se necesitan para que brote la semilla, dependiendo la planta que estemos cultivando. Él está hablando a un pueblo eminentemente agrícola, en donde ellos conocían ese proceso de sembrar y esperar el crecimiento y el fruto, la cosecha. Y aquí claramente lo está diciendo el Evangelio. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y la persona, el agricultor, la persona que siembra, le da cuidados. Pero el milagro de que brote, como dice aquí, la semilla, primero hierba, luego espiga y después el grano lleno en la espiga. Realmente aquí se está refiriendo a la siembra del trigo. Y cada uno de aquellos oyentes de Jesús, agricultores, habían experimentado ese milagro por mucho tiempo.
pero ahora están escuchando de labios del Señor esa explicación en donde Él no está tratando de hablarles precisamente de su actividad agrícola, sino mostrarles una cualidad del reino de los cielos. Nosotros, como hijos de Dios y como miembros de la iglesia, somos llamados a hacer la tarea, a sembrar la semilla. Pero tenemos que entender que el crecimiento no va a ser hecho por nosotros mismos. Es un poder mayor el que le da crecimiento a la semilla. Y nosotros no podemos enseñorearnos de la obra que hemos hecho como pastores, como evangelistas, como maestros. Es el Señor el que hace la obra en los corazones. No nos engrandezcamos, como vemos que algunas veces se oye decir, hubo una campaña y el profeta tal o el predicador tal lo hizo y el fruto fueron tantos convertidos. Incluso a veces hacemos la broma, ¿verdad? No es broma, pero afirmamos que tenemos ciertas piedras ya en nuestra corona que el Señor nos va a dar por todas aquellas personas a las que le hemos hablado y la palabra fructificaba en los corazones y en las vidas de esas personas transformándolas. Siempre tenemos que reconocer que nosotros solo ponemos la semilla, pero el crecimiento lo da el Señor. La siguiente parábola, que va del versículo 30 al 32, habla de un tema muy conocido. Muchas veces nosotros hemos reflexionado, hemos compartido una reflexión, hemos enseñado en la escuela dominical acerca de la semilla de mostaza, una semilla pequeñita. Pero el Señor dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y entonces el propósito de esta parábola es mostrarnos que el reino de Dios así es cuando empieza. Cuando la semilla o el grano de mostaza se pone en la tierra, es la más pequeña de las semillas, pero se transforma en un árbol, aquí dice hortaliza, en otras versiones dice un arbusto, que llega a ser grande, con ramas tan grandes que aún las aves pueden estar ahí cobijándose bajo su sombra. Gracias a Dios, porque esa semilla pequeñita fue sembrada en diferentes lugares. Se cumplió el propósito inicial de la tarea apostólica. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra fueron los apóstoles. Pero no fue Pablo, no fue Pedro. El mismo Pablo dice, nosotros solo somos colaboradores de Dios. Y ahora nosotros como maestros, pastores, evangelistas, no podemos tampoco decir la obra es nuestra. O yo, por mi predicación, se transformaron tantas vidas. Nosotros solo ponemos la semilla. Y la semilla que ponemos es pequeñita. No da lugar, mis hermanos, a que nosotros nos engrandezcamos por la tarea que hacemos. Jesús nos enseña que nuestro trabajo puede ser discreto, hasta puede pasar inadvertido. Algunos pueden decir, ¿y qué está haciendo el pastor? Yo no lo miro que trabaje. ¿Qué está haciendo la pastora? La verdad que yo no la miro hacer nada. Pero está poniendo la semilla en algunos corazones. Y fíjense, hermanos, que ahora hasta en las redes sociales se puede plantar esa semilla. Nosotros ponemos un versículo, la imagen o solo el texto, y luego vemos que lo leyeron 20 personas, 15 personas, a veces 60 u 80 personas. Y si de esas 60 u 80 personas donde se puso esa semillita pequeña o ese grano de mostaza insignificante, el Señor obra y el Espíritu obra, entonces puede florecer ese arbusto grande, ese milagro que se hace. Si pensamos nosotros en un milagro, mis hermanos, nuestra mente se dirige a milagros instantáneos, como los que hemos visto en campañas evangelísticas,
en esas famosas noches de gloria, donde una persona se levanta de una silla de ruedas y camina. Y gracias a Dios por esos milagros. Pero también hay milagros que se hacen y que pasan inadvertidos, porque solamente es una pequeña semilla que se pone en el corazón de una persona y esa persona es transformada. Hay milagros como este de la tarea agrícola que se da sin que nosotros sepamos cómo. Nuestra confianza debe ser, mis hermanos, que como miembros de la iglesia somos llamados a hacer ese trabajo agrícola, a poner esa semilla en los corazones, a poner la semilla y descansar. Dormir, como dice aquí, es una manera de decirnos, no estemos empujando y empujando. Fíjense que si nosotros nos ponemos como que nosotros somos los que tenemos que hacer la obra, a veces fracasamos y nos sentimos frustrados. Ponemos la semilla, nuestro trabajo tiene que ser ese. Tampoco es descansar y esperar que la planta florezca sin haber hecho la tarea de la siembra. Cuando nosotros pensamos en la siembra, tenemos que pensar que hay una tarea hecha antes. Es esa tarea del arado, de la preparación de la tierra, del abono. Es decir, no es simplemente tirar la semilla como que fuera una cuestión de magia, sino que hay una preparación, nuestra oración, mis hermanos. Luego poner la semilla en los corazones y tal vez nadie se dé cuenta, nadie diga que estamos haciendo la tarea, sino hasta cuando ya los frutos se vean. Primero, dice la palabra de Dios, primero hierba. Cuando el trigo aparece en la tierra es primero una hierbita, como una grama, más o menos las hojitas de la grama. Luego espiga y luego el grano lleno en la espiga. Esa es la bendición del trabajo en la obra del Señor. Y esa es una tarea que se debe hacer sabiendo que al final la gloria va a ser para el Señor. Amén.